Entrerriano soy, por Concordia voy. Yo por Concordia tengo un compromiso de por vida. Este es mi lugar en el mundo, acá. Concordia es mi lugar en el mundo. Yo de acá podré irme circunstancialmente, como me pasó cuando tenía 2 años, pero siempre voy a volver acá. Este es mi lugar. Esta ciudad a mí me dio todo. Me dio la posibilidad de educarme, me dio la posibilidad de crecer, me dio la posibilidad de que mis hijas crezcan acá en esta ciudad. Entonces yo tengo un compromiso de por vida con esta ciudad. Por Concordia voy y en esta canción maduran sus frutos. Tiene que ver con todo, cómo se van sucediendo los hechos, cómo uno se va trazando objetivos, y en la medida que los objetivos se van cumpliendo, se van presentando nuevos desafíos, se van presentando nuevas metas, y consecutivamente, al ir alcanzándolas, también se va abriendo un panorama aún mayor. No es que alguien, o por lo menos en mi caso, cuando me inicié en la actividad política pensaba o tenía preclaro qué es lo que quería hacer. A veces, como dice Ortega y Gasset, ¿no? El hombre es él y sus circunstancias. Uno a veces para entender a una persona tiene que ver las circunstancias que rodean y que hace que esa persona esté en un determinado lugar o actúe de una forma determinada. Y lo que ha sucedido precisamente ha sido eso. Yo tenía, recuerdo primero la intención de ser concejal, porque me interesaba ocupar un espacio de participación representando la voluntad del pueblo de Concordia, y esto ocurrió en el año 95-99. Después, en 2003, presenté una propuesta para la Intendencia de Concordia, fui a una elección interna, salí segundo, me ganó Juan Carlos Cresto. Después las vueltas de la vida me llevaron a un lugar... Esas son las circunstancias que usted se refiere. Exactamente, ¿no? Esas circunstancias hicieron que sea ministro de Salud y Acción Social. ¿Lo fueron a buscar ahí? Me ofrecieron el cargo en un momento de crisis, un momento realmente muy complicado, porque en ese entonces, usted recordará, se habían quemado los alimentos y era todo muy convulsionado. Estaba Degani en su momento. Exactamente, esto terminó con la renuncia de quien estaba en el ministerio y me tocó asumir en ese momento conflictivo. Y pudimos, bueno, sortear esa situación y después hacer realmente algo muy interesante en materia de desarrollo social, que fue dejar de lado el sistema de atención o asistencia focalizada, que era la entrega de bolsones, que cada puntero político repartía los bolsones de acuerdo a una cuestión clientelar. Y pasamos, me acuerdo, a un sistema de bonos primero y después de tarjetas. Y después termina todo el circuito, ya muchos años más adelante, cuando se sanciona la asignación universal por hijo, que en definitivamente es el punto culminante de lo que son las políticas sociales en forma universales, no focalizadas. Es decir, eso fue un gran cambio de paradigma y a mí me tocó iniciarlo. Cuando lo planteamos, todos nos decían no se va a poder hacer, no se va a poder romper con ese esquema clientelar, y sin embargo lo hicimos y nos fue muy bien. Y también en el área de salud pude aprender muchísimo todo lo que significa el sistema sanitario entrerriano, desde la atención primaria, que era el primer nivel, hasta la atención del segundo nivel, que es la atención hospitalaria. Entonces, con ese bagaje de conocimientos, cuando uno va acumulando experiencias, me planteé nuevamente la posibilidad de ser intendente en mi ciudad, que era algo que yo realmente lo anhelaba, porque tenía una cantidad de propuestas, tenía una visión de la ciudad que quería aplicarla, y bueno, tuve la oportunidad en el 2007, cuando dejo de ser ministro, asumo como intendente en Concordia, gano las elecciones con el 51% en 2007, y bueno, soy reelecto en el 2011 ya con el 70%. Si uno plantea cómo veía yo la ciudad cuando me tocó asumir, y la verdad, la veía con muchísima incertidumbre, ¿no? Un enorme desafío por varios motivos. Quizá el más importante era no defraudar el gobierno que había hecho mi padre. Yo tenía que superarlo, porque si no iba a hablar mal de mi padre, no para hablar bien de mí, sino porque eso iba a hablar mal de mi padre. Y esto era algo, un mandato, ¿no? Y bueno, pudimos hacer una gestión que cuando iniciamos ni siquiera soñábamos las obras que se hicieron. Y eso hizo que
uno, cuando ya promediaba la segunda gestión, me empieza a plantear la posibilidad de ser gobernador, habida cuenta de que me siento con la capacidad, que sé cómo hacerlo, que eso es importantísimo, y también para qué querer hacerlo. Y ahí sí surge la idea de querer ser gobernador, bueno, presentar una propuesta, llegar a un consenso, unificar una fórmula en la provincia y hoy, bueno, ser el candidato a gobernador. Se llega de ese modo, se llega consecuencia de haber ido sorteando distintos desafíos que se presentan una vez que se logran, otros aún superiores, y estamos en esta instancia, y la verdad que estoy de la misma forma que cuando me tocó asumir acá como intendente, ¿no? Sí, está bueno saber desde el punto de vista humano, Gustavo, le consulto porque a mí particularmente se me hace difícil ver un hombre de las ciencias económicas, un hombre de las leyes del mercado, un contador, desafiando un poco las leyes del mercado, porque ser un hombre político de algún modo es que las leyes del mercado realmente sirvan y tengan un valor preponderante desde el punto de vista social. Eso es una lucha interna, digamos, porque es difícil para un contador esa cuestión. Bueno, hay que ver cuál es el concepto de contador. Hay un concepto que es el que está por ahí estereotipado, que es el que está instalado, que el contador es una especie de tenedor de libros, que toma el debe, toma el haber, te dice esto es lo que hay de saldo, y da una imagen de una cuestión más parecida a las ciencias exactas. Pero después está lo que realmente es la economía, que es una ciencia social, y como toda ciencia social es opinable. La ciencia exacta uno sabe que efectivamente una teoría es demostrable en forma exacta. Pero es difícil ver a un contador saliéndose de su libro. No, pero las ciencias económicas tienen muchas más aristas, que no son solamente la registración contable, que tienen que ver con la economía social. La economía tiene mucho que ver con lo social, por eso es una ciencia social. Y las ciencias sociales son todas opinables, no hay nada exacto. Y en este sentido, usted fíjese, yo después que termino de ser contador, tenía para elegir el posgrado que hubiese querido. Podría haber hecho, qué sé yo, un posgrado en auditoría, podría haber hecho un posgrado en concursos y quiebras, y sin embargo elegí hacer un posgrado en desarrollo local y regional, acá enfrente, en la Universidad de la República del Uruguay, en Salto. Porque era lo que me interesaba, era la parte social, es cómo se comporta la economía social y cuáles son las variables sociales. Por ejemplo, puede haber un economista que usted le hable de rentabilidad de empresas, o que le hable en términos estrictamente económicos. Hay otros economistas que hablamos más de la incidencia social sobre la economía, y que tiene que ver con la generación de empleo, que tiene que ver con el desarrollo sustentable, y en esto me refiero también el impacto ambiental cuando se genera progreso y desarrollo económico, tiene que ver cómo mejora cada vecino la calidad de vida. Entonces, uno va buscando la orientación por ahí. Me pasó también cuando fui profesor. Yo fui profesor 14 años en Concordia y no daba contabilidad. No me gusta enseñar contabilidad, es aburrido para mí enseñar contabilidad. La instrucción cívica. Y calculo que debe ser aburrido por ahí para los chicos también. Entonces daba instrucción cívica, con una materia que me gusta, que tiene que ver con el derecho constitucional, que tiene que ver con lo cotidiano y es mucho más dinámico. Usted, su nombre tiene un contenido cultural muy importante, lo hemos notado en programas de televisión en Buenos Aires. Eso, ¿usted lo aprendió porque es un lector, es un hombre que lo enseña las ciencias económicas que usted estudió, porque es un hombre que sabe mucho de historia, le importa mucho la historia de la región? A mí me gustó mucho la literatura siempre. Yo soy un amante de la lectura, soy un lector, consuetudinario, ¿no? Lo he desde que era muy chico, cuando estaba en la escuela primaria, cuando sacaba libros en la biblioteca, siempre buscaba algo que tenga que ver más allá de lo que se lee con un plus de valor literario. Yo recuerdo el primer libro que leí, lo saqué en la biblioteca de la Escuela Nueva Fuerte. Platero y yo. No, fue uno de Emilio Salgari, que se llama La Isla del Rey Leproso. Bueno, transcurre en Borneo, en esa zona del sudeste asiático, y es un libro de aventuras, por supuesto. Y después, como todos los chicos de esa época, y los libros que estaban al alcance en las bibliotecas escolares, poder leer... Así que era un gran lector de chicos. De chicos, sí, de poder leer Julio Verne, libro maravilloso como 20.000 leguas de viaje submarino, o La Vuelta al Mundo en 80 días, que es un libro
atrapante. Para cualquier chico de esa edad es una cuestión reveladora. Y en ese tren ya después uno va leyendo y profundizando un poco más. En ese tren de aventuras, poder leer Magallanes, de Stefan Zweig, que fue un enorme biógrafo y escritor, y entender la admiración por alguien que se planteó una epopeya como demostrar que la Tierra era redonda y hacer ese viaje épico, ¿no? Que llegan tan solo 18 marinos con Sebastián Elcano al puerto en España. Y después un libro que a mí me marcó de joven, que fue Rayuela, de Julio Cortázar, y eso a mí, bueno, me abrió otro panorama, y ahí ya empecé con otro tipo de literatura, pero la literatura me gustó siempre. Y dentro de la literatura, todo lo que tiene que ver con la historia argentina, la historia universal también. La historia universal, por ahí quizás en menor medida, pero la historia argentina es algo que a mí me apasionó. Y tiene que ver un poco el lugar donde uno vive. Entre Ríos ha sido una ciudad, una provincia, y Concordia una ciudad signada por el peso de la historia, que no estuvo ausente de la construcción como país soberano o como nación soberana de la Argentina. Y entender ese proceso histórico lleva hoy a encontrar también explicaciones políticas y a poder tener convicciones que se remontan a aquellos tiempos, ¿no? Uno no vive con la nostalgia del pasado, pero sí el pasado tiene que servir para interpretar el presente. ¿Usted las busca? Siempre, porque hay causas. ¿En algo se refleja usted en particular, en alguien, en una partecita de la historia, digamos, con respecto de lo que usted hace como político? Yo no, como con personas no, porque sería muy vanidoso. Querer verme reflejado en un personaje de la historia, pero sí yo me reflejo en procesos históricos. Hubo en la Argentina procesos históricos que generaron transformaciones en la Argentina. Un proceso histórico, obviamente, fue la Revolución de Mayo, pero otro proceso histórico es cuando el general Artigas convoca a la Liga de los Pueblos Libres hace exactamente 200 años en Arroyo de la China, en Concepción del Uruguay, para declarar la independencia. Y eso pasó acá, pasó en Entre Ríos. Otro proceso histórico tiene que ver en la Argentina con dirimir entre unitarios y federales, y yo, obviamente, de forma muy clara, yo tomo partido por el modelo federal de nación, de país. Tiene que ver con la sanción de la Constitución en 1853. Otro proceso histórico tiene que ver con la sanción de la ley San Peña, de la ley de voto universal, secreto y obligatorio, que posibilita que por primera vez haya un gobierno que defienda los intereses populares, como el de don Hipólito Yrigoyen en 1916. Otro proceso histórico lo dan en 1945 Juan Domingo Perón, cuando posibilita la inclusión de un sector que estaba totalmente fuera del sistema, que era la clase trabajadora, y le da sus derechos, les da sus reivindicaciones y cambia una matriz en la Argentina. Y otro proceso histórico también tiene que ver en 1983, cuando se recupera la democracia, y sin duda en 2003, cuando Néstor Kirchner vuelve a retomar y termina con las teorías que habían comenzado en el 76, monetaristas, de sesgo financiero, para ir a una teoría de desarrollo económico que tiene que ver con los sistemas productivos. Gustavo, nosotros lo escuchamos a usted y está como muy enchufado siempre con la parte política. Ahora mismo, digamos. ¿Siempre es así? ¿Comparte ese diálogo con sus hijos también, con su esposa, con su padre? ¿Siempre está hablando de política o tiene momentos donde le importan otras cosas? A ver, la política es lo que a uno le da la posibilidad de transformar. Es una herramienta transformadora excepcional. Y esto es la buena utilización de la política, y para lo cual uno quiere desarrollar un proyecto, como en este caso, una propuesta provincial. En el resto no todo es política. Y las cosas... ¿Tiene momentos apolíticos, lejos de la política? Totalmente. Los problemas de la sociedad, yo le puedo asegurar, no se resuelven todos con política. Porque si un político no tiene capacidad de emocionarse, si un político no se conmociona o no se conmueve con muchos hechos de la realidad, y no puede resolver ecuánimemente lo que la ciudadanía necesita. A veces se resuelve más con el corazón, en muchos casos, que con el raciocinio. Las dos cosas son importantes. Pero después también hay tiempos que no tienen nada que ver y que forman parte
de la vida personal, son necesarios, de los gustos personales. Mire, yo me reúno con todos mis amigos del secundario una vez por mes, y comemos y hablamos y no se habla de política. ¿No se habla de política? Sí, por ahí tangencialmente, pero como ¿Te se reclaman una hablar... calle por ahí o no? No, la verdad que no, porque tenemos mucha confianza y por ahí a mí no me molesta que me hagan reclamos y ese es mi trabajo. Y también me gustan otras cosas, me gusta la pesca deportiva, eso para mí es un buen cable a tierra, y el tiempo que paso con mis hijas, no hablo de política, con mis hijas hablamos de lo que a ellas les interesa, no de lo que a mí me interesa, sino que en esto siempre hay un ida y vuelta, un feedback, como se llama, ¿no? Seguro. El saber escuchar, eso también es importante. Bordet, conocemos de su padre y conocemos de la trayectoria como intendente de su padre, pero conocemos muy poco de su mamá. ¿Qué hay de su madre? Mi mamá ahora, el 1 de julio, hizo 15 años que falleció. Y el 9 de agosto, justo el día de las elecciones, sería el cumpleaños de ella. Así que el mejor regalo que me va a hacer mi mamá sería tener un buen triunfo en las elecciones. Así que el mismo día. El mismo día, 9 de agosto. Mi mamá fue una mujer que a mí me dejó muchos valores muy fuertes. Mi mamá fue maestra rural durante muchísimos años, durante toda su vida. Trabajó en Estación Yuquerí, acá. en Estación Yeruá, de las Cascaditas de Gris para adelante. ¿Y cómo se iba? Que está adelante. Después trabajó en Calabacillas, y a Calabacillas iba en el Lucerito, que el colectivo que hace el trayecto de Concordia a Nueva Escocia, que pasa por Calabacillas, pasa por Estancia Grande, por Calabacillas, por Puerto Yeruá y llega hasta Nueva Escocia. Y salía a las 12 del mediodía para llegar a la 1 de la tarde. Sacrificio. Y a la vuelta, cuando salía de la escuela, venía a dedo, porque a esa hora venían generalmente los citricultores que tienen quintas ahí en la zona. Entonces los citricultores siempre traían y arrimaban las maestras hasta el centro. Ya era tradicional. Y se evitaban el gastar el pasaje en colectivo, porque en esa época para los docentes rurales no había un plus por desarraigo o no se le reconocían los gastos de movilidad como se reconocen ahora. Era de ella. Exactamente. Y después terminó su etapa escolar, cuando se jubila, sí, ya en la Escuela Gutiérrez, que era la escuela de mi barrio, donde yo me eduqué. Yo vivía en el barrio Almirante Brown, a 3 cuadras de la Escuela Gutiérrez. Y así, sí, ella terminó, se jubiló, pero fue una mujer que a mí me dejó fuertes valores. Una mujer de muchos valores, de mucho carácter también. Mi madre era una mujer de mucho carácter. Yo valoré mucho el esfuerzo de mis padres, yo lo valoré muchísimo porque mi padre se vino a Concordia, desde Pronunciamiento, un pueblo muy pequeño, por 2 motivos. Uno, porque quería ser telegrafista, él era mensajero, repartía telegramas en el pueblo, pero quería ser telegrafista. O sea, y para ser... Claro. Sí, además tenía que aprender alfabeto Morse, eso era todo un desafío. Y ese fue un motivo, y tenía que venir a Concordia para hacer. Y el otro motivo era porque quería estudiar la secundaria. En el pueblo de él no había escuela secundaria. Entonces, bueno, vino acá a Concordia, la conocí a mi madre, se casaron, al poco tiempo nací yo, y como mi padre era delegado gremial de los telegrafistas ya, cuando hicieron una huelga, el ministro, que era Alzogaray, ministro de Economía, echó a toda la gente que hizo la huelga en la Argentina, a los delegados, entre ellos a mi padre. Y como se quedó sin trabajo, nos fuimos a vivir al pueblo de Pronunciamiento, donde él había nacido, y allí mi padre puso una sodería, y vivimos 2 años casi. Y mi mamá daba clase en la escuela del pueblo. Hasta que después el gobierno de don Arturo Ilia, radical, una persona democrática por excelencia, les dio la posibilidad a todos los que habían hecho la huelga de reincorporarlos al correo. Y mi padre decidió volver, aprovechando esta oportunidad, porque quería terminar la escuela secundaria. Y entonces yo viví buena parte de mi infancia y mi primera juventud viéndolo a mi padre trabajar todo el día en el correo, y cuando llegaba a la tarde ponerse a estudiar y a la noche ir a la escuela o a la facultad, porque terminó después la facultad de Ciencia Económica, en 4 años la hizo. Entonces estuve acostumbrado al sacrificio. Y mientras tanto mi madre se iba a Calabacilla, en el Lucerito, y yo, que era chico, me tenía que quedar a cuidar a mi hermana menor, a Marcela. Entonces conocí el sacrificio, y yo valoré muchísimo eso, porque eso, además de generarme responsabilidad, me dio valores. Valores de respetar el trabajo y de respetar a la persona que trabaja.
Y usted puede ver en mi actuación pública que jamás he tomado una medida, cuando fui ministro, cuando fui intendente, tendiente a perjudicar a un trabajador. Nunca. No lo hice y no lo voy a hacer nunca. Sí, lo conoce por lo de su carne padre, propia, claro. exactamente. Ahora, Gustavo, usted es un hombre que no viene de una familia poderosa desde el punto de vista económico, digamos, sabe lo que es la recompensa del esfuerzo. Totalmente, pero además, a ver, mi familia, una familia de trabajo, de gente de trabajo, pero a mí nunca me faltó nada. Todo lo que hacían mis padres era para mi bienestar, el mío y el de mi hermana, y para educarme, fundamentalmente. Entonces uno valora mucho eso. Más allá de que todo costaba y todo era remar y remar y remar, pero uno valora eso. Y eso después en la vida le da mucha fortaleza ante las adversidades, porque no siempre son momentos buenos, hay momentos realmente muy difíciles, muy adversos, y para sobreponerse a eso uno necesita mucha fortaleza. Y el recuerdo de esa época y el recuerdo de esa etapa a uno le da mucha templanza para ir para adelante. De todos modos tengo recuerdos hermosos, porque como mi padre, cuando trabajaba en el correo, por ejemplo, yo mis primeras vacaciones, y fue la primera vez que yo conocí el mar, fue porque mi papá en el verano aprovechó y pidió para ir a trabajar de telegrafista a Mar del Plata, porque además le pagaban el doble, porque en esa época había muchos turistas y necesitaban mucho más telégrafo. Imagínese que no había computadora, que no había comunicación telefónica directa, sino que se hacían por conferencia. ¿Quién era el telegrafista? ¿El de la clave Morse? Sí, claro, con clave El Morse. telégrafo es ese, claro, el aparato... Clave Morse que después iba por teletipo. Después fue por teletipo, Claro, pero todo el teletipo se transmitía por Morse. Ya sé, pero ese trabajo que hacían era vital, o sea, la situación de una ciudad la transmitían por intermedio de ese hombre que codificaba esos datos. Exactamente. Entonces mi papá se fue a trabajar 3 meses a Mar del Plata de telegrafista, como mi mamá estaba de vacaciones en la escuela, nos fuimos todos. Y por eso nos rebuscábamos, siempre había algo para poder estar en familia y poder de paso tener... ¿Cuántos años tenía usted más o menos? Primera vacación. Y tendría 8 años más o menos, sí, tendría 8 años, sí. No se olvida más. No, nunca más. Porque además pasamos muy bien. Qué lindo, ¿eh? ¿Y de su hermana, Gustavo? ¿En algún momento le dice algunas cosas que le gustaría? La sensibilidad de los hermanos por ahí van como calando hondo, digo, en quien está ocupando lugares importantes. No sé si es su caso en particular o es alguien alejado totalmente de la política. Mi hermana... ¿O lo elogian en todo caso? Yo tengo con Marcela un afecto entrañable, una relación pero muy cariñosa, muy afectuosa, muy cercana. No nos vemos tan seguido, pero sí es habitual que podamos charlar. Comparto mucho con los hijos de ella, y ella comparte mucho con mis hijas. Yo soy padrino de uno de los hijos de ella es la madrina, la Delfina, mi hija del medio, y tengo una excelente relación. Y con mi hermana de política hablamos muy poco. Muy poquito. Muy poco, hablamos de las cosas que... Pero veo que los hermanos siempre son un reflejo muy positivo para el otro. Digo, ¿lo elogia en algún punto? ¿Le dice algunas cosas agradables? Sí, siempre, pero a ver, a Marcela, a mi hermana, le interesa más mi parte personal, saber cómo estoy, no la parte... Eso es trabajo. Eso es trabajo, sino lo personal, cómo estoy, cómo me siento, si estoy bien de salud, las cosas que normalmente un hermano le pregunta a otro. Yo me eduqué en la escuela pública, primaria, secundaria y en la universidad pública. También tengo un compromiso de devolver eso acá en mi ciudad. Y quise hacerlo cuando fui intendente, cuando soy intendente ahora. Y la verdad que para mí es una enorme gratificación, una gratificación muy grande poder haber hecho acciones que hayan transformado mi ciudad. Y si los entrerrianos me eligen de gobernador, y particularmente los concordienses, no le quepa ninguna duda que voy a poner muchísimo más esfuerzo, todo el esfuerzo para que Concordia pueda seguir creciendo, para trabajar junto con el intendente de la ciudad, en que la ciudad progrese, que nos perfilemos hacia una gran ciudad, que dejemos atrás aquellas tristes épocas que nos ponían en los peores lugares a Concordia. Ese es el desafío como gobernador. Para la ciudad, sin lugar a dudas, volver a tener un gobernador de Concordia, como ha sido todos estos años, es una gran oportunidad para todos los concordienses. Y tengo, obviamente, yo gobierno para todos los entrerrianos, pero no puedo
no puedo desentenderme de que acá en Concordia es donde tengo todos los afectos del corazón puestos. Su padre tuvo un pasaje en la política y después no sabemos si se jubiló de la política, si se fue, pero todo el mundo lo recuerda como ese intendente que tuvo un tiempo, por supuesto, muy preponderante en un determinado momento, ¿no es cierto?, a la vuelta de esos tristes episodios de la Argentina y nunca más con la política. No sé si se ha convertido en un asesor, pero la gente ha valorado mucho eso de su padre. Gustavo, su vida en la política, ¿tiene un tiempo también? ¿O esas cuestiones accidentales que usted manifestaba en esas circunstancias lo van a ir poniendo en el lugar justo? A ver, primero hay que decir que mi padre, cuando fue intendente aquí, fue en el periodo 87-91. Época dificilísima. Fueron los 2 últimos años de Alfonsín, te recordará, hiperinflación. 200% mensual de inflación, mensual, 200%. Una cosa que hoy uno la cuenta y parece ciencia ficción. Así que los ceros de los billetes eran... Y hubo un billete de $1.000.000. Yo todavía tengo uno. Para comprar caramelos. Sí, $1 millón de pesos que no alcanzaba para nada. Es decir, éramos todos millonarios. Todavía conservo un billete de esa época de $1 millón. Australes, ¿no? Eran australes, correcto. Y después fueron los 2 primeros años de Menem, antes de la convertibilidad. Momentos muy difíciles, había que hacer plazos fijos a 7 días para con los intereses evitar que se desvalorice el dinero y así todo no alcanzaba. Todo era la época de la bicicleta financiera. Entonces, mi padre tuvo muchas dificultades en su gestión, pero hizo una gestión muy ordenada, muy transparente, conservó la cantidad de empleados y les pagó a todos el último día hábil del mes. Por ahí no se hicieron grandes obras porque no había posibilidad y porque el gobierno nacional estaba en picada. No había cero posibilidad de hacer obras, pero hizo una gestión ordenada y con mucha transparencia. Y eso para mí, primero fue una satisfacción, una muy buena herencia, pero por otro lado, como le decía anteriormente, fue un mandato de no defraudar todo lo que mi padre hizo. Y después papá, ocupó distintos cargos, fue presidente del Instituto del Seguro, presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia, fiscal del Tribunal de Cuentas, y se jubiló y vive en Paraná desde el año 91, prácticamente que se fue, aunque siempre vuelve a Concordia. Antes, mientras mi mamá vivía, venía todos los fines de semana. Bueno, después del año 2000, que es cuando fallece mi mamá, ya viene menos, pero mi padre es una persona de consulta permanentemente. Mientras él fue intendente, yo no ocupé ningún cargo en la municipalidad, porque me puse a trabajar en el estudio, en la parte particular, claro. Pero no ocupaba ningún cargo, ni empleado fui. Habré ido 4 o 5 veces a la municipalidad a llevarle algún papel a firmar. Yo decía, pero ser intendente de Concordia es un trampolín muy importante desde el punto de vista de la búsqueda personal en lo político. Sí, por supuesto, sin duda, pero bueno, política a veces es el arte de lo posible, es lo que se puede hacer. ¿No era muy ambicioso con...? No, y también otras circunstancias, había otras circunstancias en ese momento. Quien gobernaba la provincia, que era Busti de Concordia, como siempre priorizaban los intereses particulares en vez de los generales. Hizo muy difícil. Se hizo difícil, como todas las veces, ¿no? En cambio, cuando me tocó a mí ser intendente en Concordia, tuve un gobernador como Sergio Uribarri, que se puso a trabajar al lado mío, y que no le molestaba que a mí me vaya bien en la ciudad, porque le iba bien a la provincia y le iba bien a la gente. Si para eso nos habían elegido. No nos eligieron para que nos peleemos entre nosotros. Esa es la inteligencia que tiene que tener un gobernante, como tuvimos con Uribarri, en pos y en beneficio de la gente. Después lo de la gobernación vino solo. Yo nunca me lo propuse. Salió después, ya diría, en el último año de gestión. Gustavo, como para ir cerrando, uno cuando va a votar... Cuando uno va a votar, a mí me pasa, yo creo que nos pasa a todos, uno puede pensar un montón de cosas en la previa, pero en el cuarto oscuro es un momento muy importante a nivel cívico. ¿Qué le gustaría a usted en particular que piense la gente en ese momento donde es un momento donde uno mira, elige, teme a equivocarse o pone un pleno, digamos? Bueno, primero, a mí lo que me interesa es que la gente vaya a votar. Si lo hace por nosotros, mucho mejor, por supuesto, no lo voy a negar, pero que vaya a votar. A mí me tocó vivir mi juventud en épocas de dictadura cuando no se podía votar,
cuando no había posibilidad de que el pueblo elija a sus representantes. Voté la primera vez a los 21 años, porque antes no había posibilidad de una contienda electoral. Y otros ¿En el 83? exactamente. Y otros arrogaban la representatividad del pueblo, que por supuesto no los había votado, y decidían por nosotros. Y en esas decisiones fueron tremendas. Desaparición forzada de personas, prohibiciones de música, de películas, de libros. A mí que me gustaba Cortázar, había leído Rayuela en esa época, y hay otro libro de Cortázar que se llama El libro de Manuel, que no lo pude conseguir. Lo conseguí en el Uruguay, porque estaba prohibido. Bueno, eso no tiene que volver a pasar nunca más en Argentina. Entonces, cada vez que se vota, es importante que la gente concurra a votar, porque de esa manera sostiene el proceso democrático y se evita que nunca más alguien decida por nosotros. El voto es una herramienta útil que tienen todos los vecinos de la ciudad de Concordia, los ciudadanos de Entre Ríos, para decidir el futuro. Ojalá voten por nuestra propuesta, pero si no, que vayan a votar igual, porque esto es lo importante, fortalecer las instituciones. Y mi corazón latiendo se va camino del río, y en los arenales juega mi ilusión. Los viejos sausales silban con el viento su eterna canción. Por eso lo siento y lo grito así en viento. Entrerriano soy, entrerriano soy, entrerriano soy.